Hola, bienvenidos a un video más de Andy con mensajes divinos. Saben que para mí es un gusto llevarles la palabra de Dios hasta sus hogares. Y hoy les voy a hablar de la historia de Ruth. Una historia que empieza un poco trágica, pero que aquí también en esta historia nos demuestra que si nosotros nos encontramos con Dios, amamos a Dios, honramos y le confiamos, Él siempre, de cualquier situación difícil, nos va a sacar en victoria. Esta historia también va a hacer que renueves tu interior. Es una historia de amor que te va a encantar y te va a hacer sentir que puedes estar pasando por un momento difícil, pero que si tú tienes fe, entonces todo saldrá en victoria, como te decía anteriormente. Y bueno, esta historia dice en la Biblia, en el libro de Ruth, precisamente, de nuestra protagonista, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. En aquel tiempo no había un rey, gobernaban los jueces. Entonces quiere decir que no había una ley exacta, sino que en aquel tiempo cada quien hacía lo que mejor creía. Y dice que hubo hambruna en la tierra, hubo hambruna en esa tierra de Israel. Quiere decir también que estaban pasando por un momento difícil. Así como nosotros en estos momentos que estamos pasando por un momento difícil, aquí en esta historia nos habla que había hambruna. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. O sea, este varón de Belén sale de Belén porque había hambruna ahí con su familia y va a Moab. Dice que es Belén de Judá. Recuerden que la tribu de Judá es la que de ahí sale toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que salen a Moab el varón con su esposa Noemí. Aquí el varón se llama Elimelech y sus hijos Malón y Quelión. Salen de Belén y se van a Moab. Y allá viven 10 años. Allá se casan los hijos de Noemí y de Elimelech con moabitas. Pero a los 10 años, ya que tenían ellos allá, mueren. Muere Elimelech, muere Malón y muere Quelión. Y Noemí queda sola, queda aparentemente desamparada. Queda al lado de sus nueras, triste, porque ya no está su esposo, porque ya no están sus hijos. Y escucha que en Belén las cosas empezaron a mejorar, que la misericordia de Dios empieza otra vez a florecer en Belén, y decide ella regresar. Ya no estaba a gusto en ese lugar extranjero, porque ya no tenía nada. Y le dice a sus nueras que ya el deseo de ella era regresar a Belén. Y ellas pues le dicen, nos vamos contigo. Le lloraron, le dijeron, nos vamos contigo. Y ella les decía, no, aquí tienen a su familia, esta es su tierra, esta es su casa. Yo voy a los míos, voy hacia ese hogar que dejé, de donde salí. Y pues una de las nueras, Orfa, pues decide quedarse a tanta insistencia de Noemí. Pero Ruth, nuestra protagonista, pues vio soledad, tristeza en Noemí. Y le dice, no, yo voy contigo. A donde tú vivas yo estaré. Lo que tú comas yo voy a comer. Pero ¿cómo crees que yo te voy a dejar sola? ¿Cómo crees que yo te voy a abandonar? Y hay una última frase que repitió Ruth. Y le dice, y al Dios que tú le oras, yo también le voy a orar. Porque en Moab
no adoraban a nuestro amado Dios. Ellos tenían otros dioses, pero esta Ruth decide honrar al mismo Dios de Noemí, al mismo Dios del pueblo de Israel, al Dios también de nosotros. Y pues Noemí vio esa decisión de Ruth y decide decirle que está bien, que la acompañe de regreso a Belén. Y regresan. Y cuando llegan a Belén, empiezan a reconocer a Noemí. Y le dicen, Noemí, ya regresaste, Noemí. Pero Noemí como se sentía triste, abandonada, porque ya no estaba su esposo ni sus hijos. Ella les decía, ya no me llamen Noemí, ahora mi nombre es Mara. Noemí es un nombre de alegría, pero ahora yo no estoy alegre, me encuentro amargada, estoy desolada, llámenme Mara, que eso es lo que significa Mara, amargura. Y probablemente algunas personas estén ahorita en esa situación, viviendo esa amargura. Ya no me llames Noemí, ahora soy Mara. No tengo nada que ofrecer, mi vida es triste. Y bueno, pues entran a esa casa que había dejado Noemí en Belén con Ruth y empiezan a hacer familia. Y Ruth salía hacia las espigas, a recoger espigas para que ellas pudieran comer. Ruth siempre preocupada por Noemí. O sea, Dios vio ese corazón de Ruth. Ruth no era judía, pero Dios vio ese buen corazón de Ruth, esa buena mano que ella tenía para no dejar desamparada a las personas. No dejó desamparada a su suegra. Al contrario, se preocupaba. Y eso vio Dios. Y un hombre, familia de Noemí, llamado Boz, vio esa delicadeza. Vio la belleza de Ruth, por dentro y por fuera. Y deciden casarse. Y se casan. Se casa Ruth con Boz, un hombre rico. Una bendición para Ruth por ese buen acto. O sea, empieza primero el dolor. Ya no está mi esposo. Ya no estaba Maleón con ella. Ya no estaba su suegro con ella. Pero vean que cuando nosotros tenemos fe y hacemos lo correcto y seguimos nuestro camino con amor, con disposición a vivir, con disposición a servir, Dios lo toma en cuenta. Porque Dios nos ve y conoce nuestro interior y recompensa a Ruth por su buena acción. Porque ella dejó Moab, o sea, dejó ese lugar de esos dioses para solamente reconocer a uno solo, que es nuestro Padre Celestial. Y Dios la recompensa. Se casa con Boz. Dice aquí en la Biblia que se casa con Boz. Tienen un hijo, Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, al rey David. Recuerden que José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí terrenal, José venía de la descendencia de David. Vean que de ese buen corazón de Ruth, de esa buena disposición, que estaba en el dolor, pero no desamparó a su suegra y quiso honrar a Dios, dijo, y yo voy a honrar a tu Dios.
igual como tú, Noemí. Y no te voy a dejar, le dijo, y vamos a comer lo mismo, y voy a vivir contigo como tengamos que vivir. Pero tú para mí te has convertido en una madre, le dice Ruth a Noemí. Y vean cómo esas buenas acciones tienen recompensa. Vivieron momentos difíciles, ya no estaban esos hombres de la casa, pero ellas siguieron con esa disposición hacia Dios. Y en estos momentos yo te digo que tengas esa disposición. Probablemente estés pasando por algo difícil, pero ten esa disposición hacia Dios, ten esa confianza, sigue orando, sigue bendiciéndole, espera en Él. Ellas esperaron en Él. Noemí y Ruth esperaron en Él. Y vean esa recompensa. Boaz se casa con Ruth y dicen, tiene a un niño y le ponen Obed. Obed engendra a Isaí. Isaí engendró al rey David. Vean qué transformación tan grande. Estás en un dolor, pero sigue sosteniéndote del amor de Dios. Y con fe le sigues. Y aguantas eso que la vida a veces te pone. Pero ve cómo Dios recompensa. Lo que te decía al inicio de esta historia. A veces es dura la vida. Pero si nosotros seguimos ese camino de luz, de salvación, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Te va a sacar en victoria. Lo vemos en esta historia tan bonita de Ruth, que al final termina en amor. Noemí se siente bendecida. Ella estaba triste, llámenme Mara, porque estoy amargada. Pero vean cómo Ruth fue de bendición para ella. Ahora tenía un nieto, Obed. Pensamos que a veces la vida se termina. Pensamos que la vida nos va a dejar en amargura. Pero aquí nos damos cuenta que cuando estamos con Dios, todo es posible. Tengan fe. Sigan en oración. No pierdan esa esperanza. Y nos vemos en el siguiente video con otra historia hermosa más. Que les edifique, que les llene, que crean y que los llene de esperanza y de fe. Que Dios les bendiga en donde quiera que ustedes se encuentren y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.